Un saludo a todos, mi nombre es Gabriel Ortuño, soy estudiante de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en esta ocasión les vengo a hablar un poco acerca de la ecología. El presente video es un análisis del documental Antes que sea tarde, para la materia Ecología y Desarrollo Productivo. Este documental fue producido y protagonizado por Leonardo DiCaprio y dirigido por Fisher Stevens. Fue lanzado en 2016 y aborda el tema del cambio climático y sus efectos en el planeta. El objetivo del documental es aumentar la conciencia sobre la urgencia de abordar el cambio climático y motivar a las personas y a los gobiernos a tomar medidas inmediatas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger el medio ambiente. Procederé a responder algunas preguntas acerca del documental para hacer un análisis del mismo. Pregunta número 1. ¿En qué consiste el movimiento ambiental? En el documental, el movimiento ambiental se presenta como un esfuerzo global para combatir el cambio climático y proteger el planeta. Esto incluye la promoción de energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de bosques y océanos y la implementación de políticas sostenibles. Pregunta número 2. ¿Cuál es el papel de Leonardo DiCaprio en el film? Leonardo DiCaprio es el narrador y protagonista del documental. Como mensajero de la paz de las Naciones Unidas, viaja por todo el mundo para observar los efectos del cambio climático y hablar con expertos, activistas y líderes mundiales sobre las posibles soluciones. Pregunta número 3. ¿En qué consiste el calentamiento ambiental? El calentamiento ambiental, según el documental, es el aumento de las temperaturas globales debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases son liberados principalmente por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades como la ganadería. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las principales consecuencias del calentamiento global? Las consecuencias del calentamiento global destacadas en el documental incluyen, primero, un aumento sustancial del nivel del mar, una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, pérdida de biodiversidad, impactos negativos en la agricultura y problemas de salud pública. Pregunta número 5. ¿Qué políticas ambientales se mencionan? El documental menciona políticas como el Acuerdo de París, que busca limitar el aumento de la temperatura global, la promoción de energías renovables e impuestos al carbono para desalentar el uso de combustibles fósiles y la conservación de bosques y protección de áreas naturales. Pregunta número 6. ¿Cuáles entes gubernamentales tienen un papel protagónico? Los entes gubernamentales mencionados en el documental incluyen a las Naciones Unidas, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos antes de los cambios en la administración y el gobierno de China con sus políticas de transparencia de los niveles de contaminación de las industrias. Pregunta número 7. ¿Qué pasa si aumenta 1 grado centígrado la temperatura del planeta? En el documental se advierte que un aumento de tan solo 1 grado centígrado puede llevar a cambios significativos en el clima global, mayor derretimiento de los glaciares y el hielo polar, una alteración de los patrones de lluvia, aumento de fenómenos meteorológicos extremos e impactos severos en la agricultura y la biodiversidad. Pregunta número 8. ¿Cuáles consecuencias tiene el derrame de combustibles fósiles? Los derrames de petróleo contaminan los océanos, ríos y otros cuerpos de agua, afectando la vida marina y las comunidades humanas que dependen de estos recursos. También tienen efectos devastadores en la fauna silvestre, ya que los animales que entran en contacto con el petróleo pueden sufrir intoxicación, hipotermia en el caso de aves y mamíferos cuyas plumas o pelaje pierden su capacidad de aislamiento, y dificultades para encontrar alimento. Los derrames de petróleo
pueden causar daños económicos significativos a las comunidades locales, especialmente aquellas que dependen del turismo, la pesca y otras actividades relacionadas con el agua. Aunque los derrames de petróleo en sí mismos no son una fuente importante de gases de efecto invernadero, la producción y el uso continuo de combustibles fósiles que conducen a estos derrames contribuyen significativamente al cambio climático, al aumentar las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pregunta número 9. ¿Por qué no se aprueban los proyectos ambientales? El documental destaca que los proyectos ambientales a menudo no se aprueban debido a varios factores. Podemos mencionar los intereses económicos y políticos de personas o entidades que se ven beneficiadas por el actual ritmo de producción de las industrias. Otro factor puede ser la resistencia de las industrias de combustibles fósiles. También podemos mencionar la falta de apoyo político y consenso en las entidades gubernamentales. Y por último, y quizás la más grave, que es la desinformación y el negacionismo del cambio climático. Pregunta número 10. ¿Quiénes son 3 especialistas del filme y cuáles son sus teorías o puntos de vista? Podemos hablar de Michael E. Mann, que es un destacado climatólogo y profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad Estatal de Pensilvania. Él habla sobre el aumento de las temperaturas globales y el impacto del cambio climático basado en su gráfico del palo de hockey, llamado así por la forma del gráfico que demuestra un aumento abrupto en las temperaturas. James Hansen es un renombrado climatólogo estadounidense, conocido por sus investigaciones pioneras sobre el cambio climático. Él advierte sobre los peligros del aumento del CO2 y la necesidad de acciones urgentes para reducir las emisiones del mismo. El Papa Francisco también hace una aparición en el documental. Se menciona su llamado a una responsabilidad moral para cuidar el medio ambiente y aboga por cambios significativos en la política y la economía global. Pregunta número 11. ¿Cuáles son las comunidades más afectadas por el cambio climático? El documental destaca que las comunidades más afectadas son las comunidades costeras vulnerables al aumento del nivel del mar, regiones agrícolas afectadas por sequías y cambios radicales en los patrones de lluvia que arruinan los sembradíos, países en desarrollo con menos recursos para adaptarse y poder costear los gastos de las energías renovables, y las comunidades indígenas dependientes de los ecosistemas naturales. Pregunta número 12. ¿Cuáles son las consecuencias de la emisión de carbono a la atmósfera? Las consecuencias mencionadas en el documental incluyen un aumento de las temperaturas globales, la acidificación de los océanos, el derretimiento de glaciares y el hielo polar, aumento de fenómenos meteorológicos extremos e impactos negativos en la biodiversidad y la agricultura. Para la segunda parte de la actividad se presentan algunas propuestas de soluciones a los problemas más comunes generados por el calentamiento global. Número 1. Para la acidificación del suelo y el agua, se propone implementar estrictas regulaciones sobre las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que son los principales responsables de la lluvia ácida. Esto incluye la adopción de tecnologías de desulfuración y la promoción de combustibles más limpios. Número 2. Para la contaminación de las aguas, se propone mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales para eliminar contaminantes antes de que lleguen a cuerpos de agua naturales. Número 3. Para la contaminación de los suelos, se propone establecer regulaciones estrictas sobre el vertido de residuos industriales y municipales para prevenir la contaminación de los suelos. Número 4. Para los residuos urbanos, se propone ofrecer incentivos a empresas y ciudadanos que adopten prácticas de reducción de residuos, como descuentos en los impuestos y otro tipo de incentivos. Número 5. Para los residuos industriales, se propone implementar principios de economía circular en la industria,
donde los residuos de un proceso se conviertan en insumos para otro, reduciendo así los desechos totales. Número 6. Para los residuos sanitarios, se propone implementar sistemas de segregación de residuos sanitarios en hospitales y clínicas para evitar la mezcla con residuos comunes y capacitar al personal sanitario sobre la correcta gestión y disposición de residuos peligrosos. Y número 7. Para los residuos agrícolas y ganaderos, se propone utilizar residuos agrícolas y ganaderos para producir compost y biogás, transformando desechos en recursos útiles, así como establecer regulaciones para la correcta disposición de los desechos ganaderos, evitando la contaminación de suelos y aguas. En conclusión, cuidar la salud ambiental es tarea de todos y está al alcance de todos, desde las pequeñas comunidades hasta las grandes industrias. Con esfuerzos interconectados se puede ejercer presión a los entes gubernamentales para que no se dejen amedrentar por organizaciones con fines lucrativos sin ética ambiental. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este análisis. Nos vemos en una próxima ocasión.